razones culturales, sociológicas, que tiene la tauromaquia. Lo hemos hecho a través de 10 preguntas que hemos llamado incómodas. No sé si para Chapu serán incómodas o no, lo iremos viendo a lo largo de esta tarde. Y hablar un poco de un espectáculo único en el que yo creo que las verdades no son absolutas, pero creo que sí tenemos las razones para por lo menos rebatir las mentiras, que eso creo que es muy importante a la hora de enfrentarnos a quienes no entienden o no ven el trasfondo que tiene la tauromaquia y la fiesta de los toros. Nos queremos preguntar el porqué de muchas cosas, si está bien, si no están bien, y queremos que haya un argumentario para que cuando en muchas ocasiones, a través de, bueno, pues en nuestra vida diaria, común o en nuestros aspectos profesionales, pues nos interpelan, ¿no?, por esas cuestiones morales o éticas que algunos quieren ver contrarias a la fiesta de los toros. Hemos venido todos a aprender esta tarde aquí y a defendernos contraatacando y contraatacando con argumentos, porque, como he dicho, creo que los tenemos y los tenemos de nuestra parte. Y por eso contamos aquí con el director del Instituto Juan Belmonte, es el portavoz de la Fundación Toro de Lidia y, sobre todo, es mi buen amigo Chapo Polaza. Chapo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sixto. Muy bien, encantado de estar aquí y un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Pues efectivamente, para charlar de todos estos temas son preguntas, no se me hacen incómodas, pero reconozco que sí he vivido de alguna manera comunitaria en esa incomodidad durante una gran parte de mi vida, ¿no? Donde todas estas cuestiones o algunas cuestiones acerca de la tauromaquia se me hacían algo que era incapaz de responder. No porque no tuviera argumentos, sino porque sentía que era algo que estaba mal. Es decir, que la tauromaquia en realidad estaba asentada en unos principios en la sociedad, unos cimientos que no podían sostenerla, ¿no? Con lo cual, yo diría que para mí esas preguntas no son incómodas hoy en día, y creo que tengo el deber de responderlas y de dar una respuesta, y me gusta tener la oportunidad de darla y de charlar contigo, pero sí que me lo han resultado, sí que han sido incómodas. He dicho que las verdades absolutas creo que no existen, pero creo que tenemos esas razones para rebatir las mentiras que muchas veces se vierten sobre la fiesta de los toros. No, desde luego que hay razones para hablar sobre esto y no hay ninguna, es decir, en todos los debates a los que se acerca la tauromaquia, que son varios, que son grandes debates en la sociedad, uno tiene que posicionarse para estar en contra de la tauromaquia, no en contra del gusto de vivir la tauromaquia, sino en contra, es decir, en una posición abolicionista, tiene que posicionarse en debates que cuestionan toda su vida. Es decir, llevando una vida coherente o teniendo una opinión sobre los toros coherente con el resto de su vida, yo diría que el 100% o el 100 o el 99,99% de la sociedad de los países occidentales caerían en una incoherencia si pidieran la prohibición, porque eso entraría en conflicto con muchas de las cosas que ellos hacen o defienden en el uso de su libertad, ¿no? Hemos dicho que van a ser 10 preguntas incómodas, seguro que saldrán alguna más durante. Y hoy, bueno, a mí me toca hacer un papel que nunca he estado en él, ¿no? El de ser ese diablillo, ¿no?, que susurra al otro lado de la oreja, en este caso, bueno, pues para hacer esas preguntas que a lo mejor muchas veces nos han hecho a nosotros como aficionados, ¿no?, y que hoy, esta tarde aquí, Chapa Polaza va a responder. Entonces, para empezar, ya centrando el tema, Chapu, yo creo que una de las primeras y principales cuestiones que siempre por las que se nos interpela es ¿por qué la fiesta de los toros? ¿Por qué matáis al toro? Y ahora ya estoy yo haciendo esa pregunta en plan fiscal, ¿no? Tiene muchas aristas esta pregunta. Es una pregunta desplegable, en realidad. Es decir, matamos al toro como matamos a todos los animales que consumimos o de los cuales hacemos uso. Es decir, que no sean animales de compañía, ¿no? Matamos no solo a los toros, sino que matamos a 700 millones de animales al año en España para su consumo, sin contar con los peces. Porque hay que tener en cuenta que en este debate los peces no cuentan.
no sabemos muy bien por qué, tenemos alguna pista. El movimiento animalista no se siente interpelado por la muerte del pescado porque no le interesa desde el punto de vista del marketing. Es decir, el pez, por la forma de sus ojos, no produce una emoción y una empatía, una compasión en el espectador. Por eso el movimiento animalista no los utiliza. Empieza utilizando, levantando la bandera de las cazas de focas, porque la foca tiene los ojos muy grandes y recuerda en este caso, al niño. Es decir, hay una cosa que los japoneses llaman kawaii, que es la manera en la que los ojos grandes en proporción con el rostro desatan empatía en nosotros. La merluza no les interesa porque las merluzas no nos dan pena, las vemos en los mostradores de las pescaderías. Matamos el toro porque matamos todos estos animales, 700 millones de animales sin contar con los peces, para vestir, para comer, etcétera, etcétera, etcétera. El toro, puesto que lo comemos, en algún momento hay que matarlo. Ningún animal es eterno. La ternera de Ávila, la cabra, todos los animales que se utilizan para comer su carne, el cerdo, pues no viven eternamente. Hay un momento en el que se les sacrifica igual que al toro. Otra cuestión es, esa es la primera parte, el primer desplegable. Se matan los toros porque ningún animal se deja vivir eternamente. Muy pocos de los animales tienen una muerte natural. Los perros, por ejemplo. Estamos hablando de animales distintos de categoría. En realidad, la pregunta que debemos hacernos, o que se están haciendo cuando dice vosotros matáis al toro, en realidad lo que están diciendo es lo estáis matando en público. En realidad no les importa que se mate el toro, porque no les debe importar que se mate el pollo. Es decir, la oscuridad del matadero anula el acto cruento del sacrificio del animal. En cambio, al exponerlo en la plaza de toros, se hace real. ¿Qué animales se matan en España? No, en España se matan toros. No, perdone, señora o señor. En España se matan codornices, se matan pollos, se matan vacas, se matan corderos, se matan cerdos, se matan boquerones, atunes y merluzas. Pero usted está fijándose en el toro porque es lo único que se ve. Y esto entronca con la manera en la que en las sociedades se ha borrado la muerte de todos los procesos que tienen que ver con los animales. El animal vive pastoreado y de pronto hay algo que sucede, hay un fundido a negro y de pronto su carne está en un lineal de un supermercado. Y nadie hace la conexión o se intenta que no se haga la conexión mental entre la carne de la bandeja de poliespan del supermercado y el animal que vivió. La oveja, el cerdo no muere. No los matamos. No se considera. Se mata el toro. La publicidad es fundamental y se hace por diversas razones. Primero, porque para el aficionado a los toros se considera la muerte en la oscuridad, la muerte en secreto, una deshonra para el animal. Es decir, se considera una honra asistir a la muerte del animal y a su sacrificio por varias razones. Primera, porque el toro tiene una capacidad de expresar un carácter y hasta el momento de su muerte y en las dificultades naturales y manifiestas a las que se le presenta en el ruedo, es decir, ante un caballo, donde hay un tipo que le clava una puya, donde unas banderillas, donde le acaba de entrar una espada y está en los últimos momentos, los últimos compases de su vida, puede demostrar su carácter. Y tiene que haber un público para ver y asistir a su carácter, a sus virtudes, a si ese toro es un héroe o no. A nadie le importa si el pollo era un cobarde. El cerdo que me he comido esta mañana, ¿qué carácter tenía? Nunca lo sabremos. No es un animal de lidia, no es un animal de combate, no es un animal bravo, porque no se le considera sencillamente, es un cerdo que pasa a ser carne. El toro tiene hay un rito distinto. El toro puede expresar todo lo que lleva dentro. Y eso es importante. Negarle al toro la expresión de su carácter es negarle la capacidad de convertirse en héroe, de que la gente lo admire, de que a su paso, arrastrado por las mulillas, el público se rinda a él y le aplauda. Su memoria, porque el toro tiene memoria gracias a la visión de esa muerte y de esa lidia, existe una memoria de él.
cosa que no existe del resto de los 700 millones de animales que sacrificamos, de los que no sabemos ni su procedencia, no sabemos su nombre, prácticamente no conocemos ni su color ni su especie, pero del toro sí. Ahora ya eran 10 y ya con esta ya te empiezo a repreguntar sobre, van a ser más de 10 yo creo. Pero, ¿por qué no disfrutaríais igual de la fiesta de los toros de la tauromaquia sin la muerte del toro, no? Podría ser pues una especie de, bueno, pues de un ballet, una danza de un toro y una persona intentando burlar. ¿Por qué tiene que haber muerte al final del espectáculo? El toro tarde o temprano se tendrá que sacrificar. Y entonces se sacrifica, porque es un animal que se sacrifica para su consumo. La única alternativa a que no se mate el toro en la plaza es que se sacrifique en la oscuridad secreta del chiquero o del corral, o es decir, en las bambalinas donde nadie se juega la vida, donde una mano anónima asoma por encima del burladero, por la tronera, una puntilla y pone fin a su vida. Es decir, lo matamos porque no hay otra cosa que hacer con él. Otra cosa es que se hace un espectáculo de la muerte. Por supuesto, de la muerte y de la capacidad de heroísmo del toro. El toro, sometido a una situación difícil, expresa, como he dicho antes, su valentía. Y eso es fundamental. Pero hay otra cuestión más. En una sociedad donde se anula absolutamente la visión de la muerte del animal, como hemos dicho, que prácticamente crece por generación espontánea, como si fuera de laboratorio en unas bandejas de pechugas de pollo, y la muerte del ser humano. Es decir, donde en la sociedad se olvida la muerte y se mete en la cabeza del ciudadano la idea perniciosa de que siempre seremos eternos y que esta será una danza y una fiesta sin fin, en la que siempre seremos jóvenes, en la que no nos afectará ningún problema, siempre seremos guapos, no nos afectarán las enfermedades, correremos la media maratón en menos de 2 horas y tendremos un trabajo estupendo y todo irá bien. El toro, la muerte, es una fiesta que pone sobre la mesa la desdicha y la sombra gracias a la cual es posible comprender la luz de los días. Y eso es fundamental. Pero hay otra cuestión más. Si vamos a matar el toro, le debemos contemplar su muerte. Se lo debemos a él. Es una deuda que tenemos que asumir, la de desde una barrera mirar a los ojos del animal que muere. Porque tenemos que comprender cuál es todo el sentido y todas las consecuencias de lo que estamos haciendo. O vamos a dejar el toro ahí, saber que lo matan, pero vamos a renunciar a ello, porque puede producir, y muchos de los aficionados que están aquí lo habrán sentido en algunas ocasiones, emociones contradictorias. Cuando no sale bien, cuando es una muerte que no va bien, cuando el toro agoniza, incluso en algunos momentos en los que tenemos una admiración infinita por el toro en una muerte de bravo, ¿no? Cuando el toro se resiste a caer y hay un momento, hay una frontera emocional del público en la que hay una mezcla entre admiración, celebración y un dolor. No sé cómo llamarlo, ¿no? Cada uno le puede poner un nombre, pero hay algo ahí, ¿no? Nosotros tenemos que exponernos a eso. Es decir, sería una traición al toro matarlo, iba a decir asesinarlo, ¿no? Pero sacrificarlo en el... Fíjate el término que estoy utilizando. Para mí, aficionado a los toros, matarlo en la oscuridad del chiquero es asesinar a un toro, en lugar de con un hombre que se está exponiendo delante. Yo recuerdo un capítulo con eso termino, de Juego de Tronos, que es el primer capítulo que muchos de vosotros lo habréis visto, en el que los Stark, en una de las primeras escenas, salen con los reyes con sus hijos, el rey con sus hijos y una patrulla, y encuentran a un desertor del muro, que para el que no haya visto Juego de Tronos es un sitio donde la gente está destinada, digamos, un frente, con otro mundo, en que hay un conflicto, etc. Y entonces a ese desertor le tienen que cortar la cabeza. Y entonces están presentes los 2 hijos del rey, los 2 Stark, y uno de ellos es muy joven. Cuando vuelven a casa, la reina le pregunta: ¿no es muy joven tu hijo para asistir a la decapitación del hombre que ha escapado? Que era la ley dice, y él le dice, la ley dice que hay que decapitarlo, y él, que va a ser rey, tiene que entender las consecuencias
de la espada de la ley que él firma, de la sentencia de muerte. Debemos al toro situarnos en nuestro silencio, le debemos situarnos ante el final de su vida. Otro de los puntos claves y que siempre se habla es el toro sufre durante la lidia. Esta sí que es una pregunta más difícil, porque habrá mucha gente del toro que me esté escuchando y vaya a decir que el toro no sufre. Tiene matices. Luego vamos a ir al sí o no, ¿vale? Pero vamos primero con los matices. El toro no sufre de una manera antropológica, no sufre como un hombre, porque no tiene la perspectiva suficiente el animal para saber que ese dolor que siente en realidad tiene un significado posterior. Es decir, que el dolor que está sintiendo ahora va a tener una continuidad, que van a terminar sus vidas, que lo que viene después. El niño, cuando se hace un corte, o cuando se hiere, o cuando se hace una brecha en la cabeza, lo primero que piensa es, ¿me van a coser? No solo le está doliendo la brecha del momento, todo el mundo que tenga hijos o sobrinos lo ha visto, o en sí mismo, esos recuerdos, sino que piensa, está sufriendo y está sufriendo un dolor anticipado por lo que va a suceder. Esa perspectiva carece de ella el toro. El toro no sufre en perspectiva, no sabe que está perdiendo la vida, no sabe lo que va a venir después. En realidad está sintiendo el dolor o el sufrimiento propio de lo que está sintiendo en ese momento. No existe una angustia. Luego, es un animal que no huye, es un animal de combate. Cualquiera entenderá la diferencia entre un boxeador y una persona a la que dan una paliza por la calle. Es decir, la diferencia entre dos boxeadores pegándose y un adulto pegando a un niño que escapa. Son cosas absolutamente distintas. Después, además del propio carácter del toro, está la ciencia y la propia fisiología del toro. Hay estudios de, por ejemplo, el doctor Julio Fernández, que hacen estudian muy en profundidad cuáles son los efectos hormonales dentro del toro durante la lidia. Y lo que vienen a decir, y que me perdone el doctor si cometo alguna imprecisión, es que su sistema hormonal como animal de combate está absolutamente preparado por la evolución y la selección para anular el dolor que siente. Es decir, pues lo mismo puede suceder con un boxeador. Si a nosotros nos pega un puñetazo el campeón de pesos pesados, pues sentiremos un dolor. A su contrincante metido en una pelea, con un desarrollo hormonal y de estrés en ese momento, no siente el dolor. El soldado no siente el dolor equivalente al civil con la misma herida. Con lo cual, hay voces muy autorizadas que vienen a sostener que el animal en realidad no sufre, tal como lo entendemos nosotros, ¿no? Por eso nos sirve la equivalencia que hace, no, pero imagínate que a ti te clavan unas banderillas, ¿no? Que es automático, ¿no? Te lo dicen. No, imagínate que a ti, no, es que yo no soy un toro. Por eso las personas no se les lidia, se lidian toros. Por eso las personas no se comen, por eso se comen toros. Por eso no se puede matar a una persona, ni intencionada ni intencionadamente. Por eso existe el homicidio voluntario. Es decir, por eso existe la tortura, ¿no? Por eso existe el encierro. Es decir, yo no puedo dejarte a ti 3 horas encerrado en mi casa, pero a mi perro sí, porque somos distintos, ¿no? Pero bueno, puestos todos estos matices, en el debate de una conversación nos habremos dado cuenta de que no funciona. Porque en el imaginario el toro está sufriendo. Entonces, venga, vamos a aceptar que el toro sufre. Con todos los paréntesis y todos los asteriscos que podamos ponerle. Venga, el toro sufre. Sí, sufre. Pero es que sufren los 700 millones de animales que matamos. Por supuesto que sufren. Sufren de la misma manera. Hay aquí una cuestión que es el sufrimiento extra. Porque muchos de los prohibicionistas de la tauromaquia se asientan en una posición en la que el sufrimiento que ellos causan a los animales es necesario, es el mínimo, con lo cual, siendo el sufrimiento mínimo,
no cuenta. Es decir, el pollo se supone que no sufre, porque en el matadero no sufren los animales. Por supuesto que sufren. Los animales cuando se sacrifican o los animales cuando se pescan. Claro que sufren. Lo que pasa es que la población considera un sufrimiento asumible. Es decir, no generan un sufrimiento extra. Yo suelo jugar aquí, y es interesante que nos hagamos esta pregunta. Alguno dirá, bueno, esto es una butad, ¿no? Vamos a hablar de la escala de sufrimiento. Es decir, pongamos, y eso podemos hablar de ello, de que alguien cree que hace sufrir lo menos posible a los animales porque necesita ingerir sus proteínas para seguir viviendo, para mantenerse vivo. Porque no puede ser vegetariano, con lo cual tiene que comer animales. Con lo cual tiene que comer animales, hace el sufrimiento mínimo, destierra ese sufrimiento. El sufrimiento no existe. Eso no es así, puesto que no hace falta, en principio, está cuestionado la ingesta de proteínas animales. La gente come pollos por la misma razón que nosotros vamos a los toros, porque es parte de su cultura, etc. Pero vamos a hablar de sufrimientos necesarios e innecesarios. Y doy aquí una cosa. Imaginemos unidades de sufrimiento, ¿vale? Entonces, si imaginemos que el toro, por estar 20 minutos en una plaza sometido a un estrés, sometido a las banderillas, sometido a un ejercicio físico, el caballo, 2 estocadas y un descabello, pongamos que es un sufrimiento de 150 unidades de sufrimiento y muere. Pongamos que la muerte del vacuno, que es una muerte al final, que genera, por supuesto, sufrimiento en él, o la muerte del conejo, o la muerte del pescado, que se arrastra desde una red y sube a la superficie y al final muere, pues en lugar de 150 es 50 o es 100. Es decir, hay un sufrimiento que se considera menor, menos unidades de sufrimiento. Se supone que el ciudadano tiene que provocar las unidades mínimas de sufrimiento. Unidades mínimas de sufrimiento, en este caso de muerte. Bien, una muerte de un boquerón produce 4 gramos de carne. Una muerte de un buey produce 400 gramos de carne, ¿no? Tú que eres de Ávila, Sisto. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, pues estamos hablando de 10.000 veces más. Es decir, cuando uno se come un filete de buey o una chuleta de buey, por gramo de carne está provocando 10.000 veces más sufrimiento que si 10.000 veces menos sufrimiento que si estuviera comiendo un boquerón. Si come un pollo, bueno, pues estamos hablando de 1 kilo contra 400, pues está matando 400 veces más si estuviera comiendo un buey. ¿Por qué está comiendo esa persona un pollo? Estás generando una muerte innecesaria. ¿Estás generando tú un sufrimiento innecesario? Bueno, ahí cada uno se puede posicionar, ¿no? Relacionado con el sufrimiento está también otro ataque al que muchas veces se inquiere al mundo del toro, ¿no? Y es la manipulación del animal. No la manipulación como la entendemos los aficionados, sino una manipulación que hace que el toro salga disminuido en su condición física, también moral, al ruedo, ¿no? Dicen, ¿no? Muchos tópicos, se le ponen sacos sobre los lomos, en el campo se le hacen perrerías para que salga con más excitación, sale drogado. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Cómo se puede rebatir eso cuando nos dicen esas cosas? Sería absurdo, el argumento lo ponen básicamente los toreros. A los toros no se les pone vaselina en los ojos, como dicen los antitaurinos, porque el toro que no ve corre el riesgo de coger al torero, porque no sabe muy bien por dónde va a embestir. Con lo cual, normalmente los toros que no ven bien, pues porque tienen un golpe de algo, un pajazo, ¿no? Es decir, algo en el ojo, y afecta a su vista, o embisten cruzados, son los más peligrosos que existen para el matador. Eso es absurdo. El hecho de que se le reste fuerza al toro es algo a los que los aficionados a los toros son especialmente sensibles. De hecho, en la búsqueda, y aquí me puedo meter en un charco que no tiene que ver con el debate, pero en el tema taurino, en la búsqueda de un animal que favorece más una faena de lucimiento en la muleta, hay un momento dado en el que las ganaderías pueden crear un toro
que a ojos del aficionado y dado el creciente poder de los matadores con la muleta, puede parecer que es un animal de compañía. Es decir, el problema con el público suele ser el contrario. Nadie entendería, ningún aficionado, que se le restara poder al toro para que el torero lo pudiera matar. Esto va de lo contrario. Justamente aquí hay diferentes sensibilidades, naturalmente, en la tauromaquia, pero en el sentir del público lo que pretende es que el toro sea más grande y el torero más pequeño. Los toreros grandes nunca han triunfado. No le gustan a la gente, porque les da sensación de que están dominando al toro, ¿no? Es decir, que en realidad no tendría sentido. Bastante problemas tienen los ganaderos para conseguir que siendo la tauromaquia actual cada vez más exigente, con faenas de muleta más largas y mayor humillación, lo cual supone una mayor exigencia física del toro, lo bastante tienen para que llegue al final de la faena sin pecar de falta de fuerzas, como para encima echarles sacos de cemento en los lomos, ¿no? No tiene sentido. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos este primer bloque en el que hemos hablado más que nada del animal, del toro, y vamos a entrar en un plano más cultural, ¿no? Yo creo que esa es la gran palabra, ¿no? La cultura. ¿No? Siempre hay un eslogan, no es cultura, es tortura. ¿Cómo explicarías tú que la fiesta de los toros, que la tauromaquia, lo que conocemos a día de hoy como el espectáculo con el que disfrutamos, no se quiera considerar como cultura? Que a algunos no les entre en la cabeza que la fiesta de los toros sí es cultura. Si yo te digo, la fiesta de los toros no es cultura, chapo. Yo te diría, Sixto, tú no dices lo que es cultura. Y si fueras yo qué sé, un jefe de un partido político, un consejero o un diputado, te diría, señoría, usted no es quien para decir lo que es cultura y lo que no. Solo los pueblos deciden lo que es cultura. La cultura es una manera de manifestar la vida de un pueblo, y en esto incluimos costumbres, tradiciones y creencias. Y la tauromaquia es una parte de ellas, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del análisis antropológico, ¿no? Nada sostendría la decisión de apartar una parte de la cultura. Puede ser una cultura contestada, puede ser una parte de la cultura incómoda para una determinada parte de la población, y eso también la hace interesante. Hay una declaración de la UNESCO de París del año 2003, está aquí Monsieur François Zumbiel, que ha sido una parte muy importante en desentrañar todo este argumentario, junto a otras personas. La Declaración de París, François, de 2003, lo que viene a decir es, la Declaración sobre Diversidad Cultural viene a decir que los gobernantes tienen la obligación, los países, de proteger las culturas minoritarias de los pueblos, en eso incluye costumbres, tradiciones y creencias, con una salvedad. La condición necesaria es que no traspasen la línea de los derechos humanos. Es decir, en una cultura no podríamos, en un happening no podríamos cortarle la cabeza a Marina Abramovic. Es decir, no podríamos hacer cultura disecando a una persona, no podríamos hacer cultura humillando a una persona, porque atenta a sus derechos humanos y a sus libertades. Forma parte de las tradiciones culturales, como no lo forman, por ejemplo, la ablación. ¿Por qué? Porque lesiona, siendo muy complejo, un debate muy complejo, pero lesiona, naturalmente, no solo el cuerpo, sino los derechos de una niña, ¿no? Por eso los toros son cultura, y eso no lo decide absolutamente nadie. No hay un gobernante que no sea y tenga y posea voluntades dictatoriales que se atreva a decir esto no es cultura. Ahí hay otros debates también, es una matrioska, ¿no? Como todas estas preguntas tienen otras cuestiones dentro. Una de ellas es la siguiente. Se ha camuflado este debate bajo el debate absurdo de lo que es arte, que es distinto. Es decir, los toros son un arte,
Y son arte en cuanto sucede algo y hay un creador, que es el torero, que mediante una serie de códigos transmite al espectador una serie de emociones. Es decir, pinta, escribe, compone e interpreta a la vez. Esto en silencio, ¿no? Con un animal. Es decir, es curioso, pero es así. Es decir, y ahí, en esa transposición de las emociones, están representadas muchísimas ideas de la vida en todo el arco de la existencia, desde la muerte hasta la eternidad, ¿no? La gloria del héroe. Y ahí caben la vergüenza, los matices de sobreponerse, no, sí, todo cabe en ese arco. Pero muchas veces se ha dicho, es que esto no es arte. Ese es un debate más viejo que la pana. Es decir, a Kandinsky le decían, pero ¿cómo va a ser arte, Vasily? Un cuadro blanco con 4 rayas. Eso no es arte. Porque las academias vienen a decirte que eso no se incluye dentro de la categoría artística. Esto es una cuestión distinta. Esto es cultura. Cultura de un pueblo al que nadie puede decir lo que es cultura y lo que no. Los argumentos en contra de que los toros no sean cultura en realidad están en contra de toda la cultura. Vamos a ver qué argumentos pueden ser esos. Si tú me dices ahora, bueno, pero es que, ¿cómo va a ser cultural algo en el que, bueno, por ejemplo, incomoda a gente? Eso lo dijo el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Dijo, yo no puede ser una cultura, no acepto que haya me incomoda que la tauromaquia sea parte de la cultura. Y nosotros le decíamos, que es que vicepresidente, la cultura no es un sofá en el que usted se siente. Es incómoda, cuestiona, es poliédrica, es compleja, entra en fronteras que no están claras de los sentimientos humanos, etc. Otro asunto es el tema de la decencia. No es decente, porque estamos sintiendo, hay un miedo a la empatía que el espectador cultural está viviendo. Entonces se dice, no, mira, es que no puede ser cultura algo en el que tú estás disfrutando de la sangre. Bueno, eso por supuesto termina con absolutamente toda la cultura. ¿O acaso nos tendrían que poner unos parches en el cerebro y en el corazón para ver cuánta empatía estamos sintiendo ante un hecho cultural, ante un libro? O ante, imagínate, yo pongo el ejemplo del Silencio de los corderos, porque no tengo gran memoria cinematográfica, pero ¿a ti te cae bien en algún momento Anthony Hopkins en El Silencio de los corderos? Y es un caníbal. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, la cultura es algo que está al margen de los capellanes que constantemente y cíclicamente en la historia vienen a decirnos, no, esto no es decente, esto no lo podéis ver. El hecho de que se diga que se puede ver, y eso conecta también con la primera pregunta, es muy importante. Oye, es que tú lo ves. Bueno, ¿quién va a decir en este país lo que se puede ver y lo que no? Por miedo a los sentimientos que puede albergar la persona que ve. Eso es la clave de bóveda de todo el puritanismo, de todas las censuras. No vamos a ensayar esto porque hay una persona que lo observa que en algún momento dado puede albergar sentimientos que no son del todo limpios. Y entroncando con, en este caso, lo cultural, con lo que ahora también está, bueno, pues muy de moda también vincularlo, a que las administraciones públicas no deben subvencionar a la tauromaquia. Y se ataca diciendo es que encima la tauromaquia es un espectáculo subvencionado al que va muy poca gente y los poderes públicos, las administraciones locales, autonómicas, estatales, aunque sea mínimamente, pero dan un dinero a un espectáculo que es cruel. ¿Es verdad o no es verdad que la tauromaquia sea un espectáculo subvencionado? Y si lo es, ¿qué problema hay en que sea? Es un espectáculo subvencionado en una parte muy pequeña en comparación con otras variantes culturales, con otras manifestaciones artísticas. Aquí hay una de las grandes mentiras que colaron ante el silencio de la tauromaquia hasta que por fin levantó la voz, fue el famoso informe Bosch. El informe Bosch viene a decir que la tauromaquia en España se subvenciona con 500 millones de euros al año. Y entonces ahí lo que incluye es las ayudas de Europa a la agricultura, a la ganadería extensiva, que reciben la ganadería extensiva de Bravo por ser extensiva, no por ser de Bravo, no por criar toros para que los lidien,
Y luego incluye todos los gastos de diputaciones, ayuntamientos y gobiernos en espectáculos. Es decir, hay, por ejemplo, unas fiestas en... Cada uno tiene un pueblo, pues en su pueblo, su pueblo. Y entonces en esas fiestas, de pronto, pues hay alguien que, el ayuntamiento, que subvenciona, patrocina, facilita económicamente un festejo. Y entonces se dice, el dinero público está engrasando la tauromaquia, está subvencionando la tauromaquia, pero en cambio no se dice el dinero público está subvencionando al mundo de la música cuando viene la Orquesta California a la verbena. O no se dice que los fuegos artificiales que se tiran en realidad componen una subvención a la cochina industria de la pólvora en España. No, no. Un ayuntamiento libremente, según sus apetencias o intereses, un pueblo programa toros, programa corridas y programa encierros y programa lo que le da la gana. Con lo cual, eso tampoco estamos hablando de subvenciones. Las subvenciones son muy pocas. Hay algunas ayudas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Navarra ha habido ayudas durante la pandemia directas a los ganaderos porque estaban pasando un mal momento. Hay unas ayudas, pues por ejemplo, la Fundación Toro de Lidia recibe una pequeña ayuda del Ministerio de Cultura, pues por temas que no son relacionados estrictamente con la tauromaquia, sino por ser una fundación de ámbito cultural. Es decir, otra cosa es que se quiera arrancar a las fundaciones y a los temas culturales taurinos de esas subvenciones. En realidad no tiene ningún sentido. Pero vamos a ver otra pregunta. Ahora te hago yo la pregunta. ¿Qué pasa? Sixto, que resulta que porque hay una parte de la sociedad cuyo gusto no consigue, o sea, la tauromaquia excede su gusto, su sensibilidad o sus determinadas creencias morales en el veganismo, etcétera, y hay una parte que no le gusta, ¿tenemos que dejar de subvencionarlo? Yo creo que el mundo del toro siempre ha pecado de no saber, de no tener estas respuestas. Y nos hemos dejado comer muchas veces el terreno por esa supuesta superioridad moral de la otra parte para no defender lo que estás comentando. Entonces yo creo que ahí ha sido esa batalla perdida, la batalla de la opinión pública, en la que muchas veces, pues, incluso hasta el propio aficionado ha tenido vergüenza de decir, o sea, de reconocer, oye, pues, ¿qué pasa porque se subvenciona en un pueblo un festejo taurino? Y lo que repercute un festejo taurino en la economía local, ¿no? A lo mejor el ayuntamiento tendría que gastarse mucho más en reactivar el sector servicios, en ayudas, y se gasta menos en la subvención de un festejo taurino en el que va a tener el pueblo, los negocios del pueblo, pues una entrada de dinero superior segurísimamente, más que esa ayuda directa que podría dar. Es que efectivamente, ese es importante, el rendimiento. O sea, ¿cuándo es subvención? Cuando en realidad hay un rendimiento para ese territorio, ¿no? ¿Por qué un pueblo puede traer o una ciudad puede traer un concierto de Maná? No sé si siguen tocando. ¿Por qué puede traer un concierto de Maluma y hacer una inversión que podría considerarse desproporcionada para un sitio tan pequeño y no traer a Manzanares, o no traer a Rocarrey, o no traer a José Tomás? Si lo hacen es porque en realidad va a provocar unos rendimientos económicos para toda la zona, y de imagen, de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer el mínimo común múltiplo de todas las cosas que se hacen y que reciben una subvención, y hay personas que están en contra. La música. Bueno, hay determinados tipos de música que a algunas partes de la sociedad les resultan molestos, porque contravienen la idea que tienen ellos de moralidad. Por ejemplo, que hay músicas que contravienen la idea que determinadas partes de la sociedad tienen de lo que debería ser la relación entre una mujer y un hombre. O sea, vamos a permitir que se subvencione la música y se subvencione un festival donde actúa C. Tangana, el madrileño, que ha aparecido. Tenemos para escoger dos cuestiones: bailando bachata en la Catedral de Toledo, o ha aparecido en una cubierta, en la portada del disco, en una cubierta de un yate rodeado de señoras estupendas en bikinis muy pequeños, asentando así la imagen de macho dominando a la mujer. Que cada uno elija la suya.
Debemos de exigir, no, que exista Tangana, pero no con mi dinero. Pues no, por supuesto, nos la tenemos que comer porque muchas de las cosas que hacemos nosotros, yo soy muy de Tangana, ¿vale? Pero que muchas de las cosas que hacen todos los ciudadanos en realidad están absolutamente en contra de las creencias de muchos otros. Comida, por ejemplo, oye, Madrid Fusión. Hay personas a las que Madrid Fusión les parece canibalismo, ¿eh? Bueno, ¿vamos a en realidad patrocinar Madrid Fusión desde los estados? No de los estados, desde las empresas. Tenemos que cancelar Madrid Fusión porque hay unas personas que creen que en realidad se están produciendo muertes de animales y se están exhibiendo sus cadáveres ante el regocijo de la prensa y de unos tipos que los cocinan y que parecen estrellas de cine. Estoy siendo irónico, me están entendiendo, ¿verdad? Pues no. El pensar que no se subvenciona algo porque contraviene la sensibilidad de algunos es el final de la cultura. Y mucho peor es cuando eso se asume desde un gobierno. Es decir, cuando este gobierno retira del cheque cultural a los jóvenes de 400 euros los toros, en realidad está ejerciendo una censura arbitraria. Hemos hablado del aspecto fisiológico del toro, hemos hablado de temas políticos, hemos hablado de temas culturales también. Un tema antropológico, ¿no? El decir que una sociedad a la que le gusta la fiesta de los toros, como puede ser la española, es una sociedad sádica, una sociedad que disfruta con el sufrimiento, ¿no? Ante eso, ¿qué podemos argumentar para decir, oiga, nosotros no somos sádicos, nosotros no vamos a una plaza a ver sufrir a un animal o ver sufrir a una persona si sufre una cornada? Pero desde el punto de vista antropológico, ¿no? Que sea una sociedad enferma, una sociedad sádica por tener a la fiesta de los toros como uno de sus puntales culturales. Yo invito a las personas a... Es importante explicar la tauromaquia y es importante enseñarla, pero no hay que entenderlo todo. Es decir, que no todo el mundo tiene que entender todo lo que sienten las personas. Hay muchas prácticas de la sociedad que yo ni entiendo ni debo entender. Es decir, que no tienen por qué meterse dentro de mi corazón, ¿no? A medir la empatía que yo estoy sintiendo. Lo que yo siento no le importa a nadie. A nadie. Porque podríamos hacer efectivamente el análisis de lo que se siente viendo El silencio de los corderos a las 9 de la noche en Televisión Española. Bueno, vamos a ver, ¿no? Estamos haciendo algún tipo de bromas acerca del asesinato, del canibalismo. Es un debate cíclico, ¿no? Pero vamos a un argumento mucho más básico. Si los toros crearan una sociedad enferma porque anularan la empatía de los ciudadanos que lo ven o que se educan en ese entorno en el que parece normal sacrificar un animal, o que se puede asistir desde niño a una posibilidad de que un hombre muera en directo, si crearan una sociedad menos empática, si en realidad crearan sociedades más violentas, si asentaran defectos terribles, como por ejemplo, como se nos acusa de crear una sociedad donde impera el macho como figura dominante de la mujer, si creara sociedades más machistas, si creara sociedades más violentas, si se empezara viendo una corrida de toros y se terminara matando un perro, colgando un perro de un árbol y se siguiera matando a una mujer, a la mujer de uno, pues España no sería uno de los países menos violentos del mundo. No estaríamos a la cola de los países de nuestro entorno, por ejemplo, en asesinatos. No estaríamos a la cola de los países de nuestro entorno en violencia. No seríamos el país más avanzado del mundo en tolerancia sexual. O no estaríamos a la cola, por ejemplo, en cifras de violencia de género. No piensas que me estoy enorgulleciendo porque en realidad una mujer que se mate y se asesine ya es suficiente, ¿no? Que no estoy frivolizando, no estoy diciendo está todo bien. Pero en realidad hay menos asesinatos en España que en Francia. En una parte de Francia no hay toros.
una parte enorme de Francia. Territorialmente es muy minoritario, ¿no? Pese a que tiene una importancia, un peso muy grande. Mataríamos más que los franceses. ¿Por qué no matamos más que los franceses? En realidad, si somos una sociedad más pacífica, menos violenta, más abierta y más tolerante, pues igual resulta que es lo contrario. ¿Qué es lo que tiene distinto España que de otros países de nuestro entorno que son más violentos? Pues igual son los toros. En realidad, igual los toros, como una parte de la cultura, en realidad nos están dando una herramienta para ser mejores. Ese gran eslogan, ya lo tratasteis aquí no hace mucho, en el Instituto Juan Belmonte, los toros son de derechas. El aficionado, el canon de aficionado, es una persona que vota al centro derecha o extrema derecha, gente, no sé, que canta el Carasol por las mañanas, que por las noches reza una estampita de Francisco Franco, algo alejado, el aficionado es alguien alejado del pensamiento progresista, ese gran tópico en el aspecto sociopolítico, ¿no? de esos ataques que sufre la fiesta de los toros, ¿no? Muchas veces desde la ignorancia o porque simplemente no han tenido contacto con gente. O sea, yo creo que eso es falta de empatía y de tener un círculo de amistades en el que pueda haber cualquier persona con cualquier ideología. Pero normalmente se vincula, ¿no?, la figura del aficionado a los toros, del profesional taurino, como una persona muy de derechas. El contacto que dices que no se tiene, puede ser así. Al menos la gente no percibe que tiene un contacto y entonces le ascribe todo tipo de, al aficionado a los toros, todo tipo de defectos. Esto tiene que ver también con la construcción del enemigo. Es decir, también el antisemitismo, que es uno de los motores principales de los delitos de odio en Europa, se adscribe al judío cosas. Pues es avaro, es no sé qué, es así o es asado. Nadie sabe cómo es un judío. Normalmente es personas que no van por ahí diciendo cuál es su creencia. Y gente conocerá y no conocerá personas de creencia judía, ¿no? Pero en España no seas judío, se sigue diciendo, ¿no? Entonces se adscriben modelos negativos a algo con lo que tú quieres terminar. Una de esas cuestiones es los toros son de fachas, son de derechas. Los toros interesan en mayor o menor medida, desde muy poco hasta muchísimo, a más o menos la mitad de la población española. Estamos hablando de 24 millones de personas. Es imposible que en España haya 24 millones de fachas. Es decir, es que matemáticamente es algo que no puede darse. La gente en España, en esos 24 millones, pues habrá gente de izquierdas, habrá gente de derechas, habrá gente de centro y habrá gente que vaya de una a otra. Porque un día hay una gran parte en España que un día vota al PP, otro año vota al Partido Socialista, de joven era comunista, luego es de Vox, o sea, y siempre ha sido taurino. Es decir, esta cuestión es totalmente absurda. Aquí lo que sucede es que se ascribe como, bueno, eso tiene muchas causas, ¿no? Pero en realidad no tiene ningún sentido. El otro día hablábamos en Los Toros desde la Izquierda, una charla que hicimos con el Instituto Juan Belmonte, anunciamos que pronto daremos a conocer la charla de Los Toros desde la Derecha, que también va a tener su gracia. En Los Toros desde la Izquierda se decía, y Eneco Andueza, que es el secretario general de los socialistas vascos, que yo no le veo la pita de facha por ninguna parte, venía a decir que los toros no es que no sean de derechas y no sean de izquierdas, es que son de derechas y son de izquierdas, porque los toros te sirven para aprehender el mundo. O sea, sirven para hacer el mundo tuyo, para entender la vida. Y entender la vida uno entenderá según el concepto que tenga de una sociedad adscrita o donde rigen los valores, hay que perseguir los valores de la derecha, y otros los valores de la izquierda. Es decir, que no tiene ningún sentido. El otro día comentaba en una cosa que tenía mucha razón Víctor Vázquez en esta charla donde estaba la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Entonces decía una cosa que tenía mucho sentido. Los toros, hay personas que han visto en ellos una cierta justicia, donde el más humilde que llegaba, el maletilla que venía andando por las cunetas desde Salamanca
prácticamente sin comer, pedía la oportunidad, y una vez dentro de la plaza y vestido de luces, aunque fuera con un traje de tercera mano andrajoso, regalado y remendado, tenía la oportunidad de hacerse con el poder en España. Estoy hablando de Manuel Díaz el Cordobés, que ha sido el rey de las masas, hombre del pueblo, gracias a los toros. Es decir, los toros lo que permiten es que personas de extracción, en la tradición española, que personas de extracción muy humilde consigan su sueño de la meritocracia solamente con su valor, su inteligencia y una muleta en la mano, ante un toro. Si eso no es de izquierdas, que venga Dios y lo vea. Por ejemplo, cuando se piden las orejas, que el público tenga el poder, es de izquierdas. De hecho, por ejemplo, las plazas de toros siempre han constituido para gobiernos en otros tiempos en España, han constituido un peligro. Estoy acordándome, por ejemplo, de San Fermines de 1978, donde entra la policía a controlar lo que sucede en esa plaza de toros porque es un foco de revolución política. Estoy acordándome del siglo XIX, Barcelona, donde algunas de las revueltas empiezan porque los toros son muy pequeños. Entonces los arrastran el toro por las Ramblas y empiezan a quemar Barcelona, cuidado. Es decir, que hay un alguacilillo por algo. Hay un alguacilillo y un presidente que es comisario de la policía por algo. Porque los toros son gente libre y eso puede casar con la gente que tenga una visión de los toros de izquierda. Lo mismo sucede con la derecha. No hay que unir el identitarismo del nacionalismo español, por llamarlo de alguna manera, con la fiesta de los toros. Bueno, salvo que alguien quiera vivirlo libremente, ¿no? Yo he conocido una persona que es un político de primer nivel, que es de la derecha, que vivía en el País Vasco amenazado, y un día me contó y me confesó que él vivía en los toros, y gracias a los toros, un refugio donde sentirse español, que era algo que tenía prohibido en su entorno, de la manera más violenta. Bueno, vaya usted a decirle a ese hombre que los toros no son españoles o que no son... Bueno, cada uno le servirá para que no nos estereotipen, insisto. Que un respeto a la gente es muy mayor y tiene sus propias ideas y ya está, ¿no? Un respeto a la gente. Que conozcan. Y que... O no, bueno, pero yo creo que sí, porque yo creo que se van a dar cuenta que hay gente para todo. Y que se venga. Oye, ¿y por qué festejos taurinos sí, a día de hoy? ¿Y por qué no luchas de gladiadores o torneos de justas? ¿No? ¿Por qué ese espectáculo sí, al que defiendes tú? Claro. ¿Y por qué no los gladiadores o lo que te digo, ¿no? Torneos de justas con caballos, con lanzas, con espadas y a muerte? ¿Por qué no? Vamos a ver. La gente que discute sobre el tema de los toros, o sea, yo traigo más gladiadores que en Ben-Hur. O sea, todo yo a mi alrededor son gladiadores. A cada poco me lanzan un gladiador, me dicen, y los cristianos con los leones. Lo he comentado antes. Los toros forman parte de las tradiciones culturales que se han de proteger y que el convenio marco de las sociedades, que es la Convención de París, la Declaración de París de 2003 de la UNESCO, que se hace cuando los talibanes, por cierto, vuelan, los budas de Bamiyan, dicen que la única frontera para las manifestaciones culturales es el respeto a los derechos humanos. Por eso no podemos coger un cristiano o un musulmán y pegarle un descabello, naturalmente. Por eso es un asesinato y sería una tortura, y en cambio los toros no son asesinato ni son tortura. Igual que tener un border collie no es un secuestro. Y llevando a los niños a los toros, ¿no estamos creando a futuros sádicos? ¿No? Porque hay que llevar a los niños a los toros, ¿no? Se está obligando a lo mismo que se les obliga a bautizarles a coger un credo religioso sin que ellos... ¿Por qué tú tienes que llevar a tu hijo a los toros? Yo llevo, y aquí respondo por mí, yo llevo a mis hijos a los toros porque les doy una educación de lo que es la vida y de lo que es el mundo. Y es la educación que yo he recibido. Yo soy un niño de los toros y tú, Sixto, eres un niño de los toros. Y hemos crecido en esta sociedad
que no nos ha inculcado dolor y violencia, puesto que no pertenecemos a una sociedad más violenta y más intolerante, como he dicho antes, ¿no? El asunto de los niños en los toros, se ha dicho y se ha publicado que la ONU recomienda que se prohíba la entrada de menores en los toros. No, la ONU no ha recomendado. Naciones Unidas no ha votado en un pleno absolutamente nada. Una comisión de Naciones Unidas donde hay expertos, ninguno de ningún país conocedor donde haya tauromaquia, ha decidido esta cuestión en base a unos informes que no existen. Es decir, no hubo ningún tipo de informe que dijera a la hora de tomar esa decisión que los toros creaban algún daño en los niños. De hecho, los estudios del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid y otros estudios de psicólogos lo que dicen es que los niños que participan en escuelas taurinas, que son los que están más expuestos a la tauromaquia, porque son ellos los que se ponen delante, los que hacen el propio hecho taurino, en realidad tienen más momentos de felicidad y tienen más herramientas para enfrentarse a las situaciones adversas. Es decir, los niños están mejor preparados. Pero en realidad los niños al antitaurino no le importan nada. El niño no le importa absolutamente nada. Aquí lo que le importa es el toro. Es decir, a mí hay una persona, o varias, en realidad son muchas, que, y creo que a todos vosotros, basculan, por ejemplo, en las redes entre hacer bromas sobre torturar a tu hijo y a la vez pedir que no lo lleves a los toros para protegerle. Tendrá que ponerse de acuerdo si a mi bebé le ponen las banderillas, como se las han puesto algunas veces de manera ficticia, o en realidad quieren protegerle. Los niños no les importan nada, utilizan a los niños y el acceso a la cultura de los menores para sus batallas abolicionistas. Mi caso personal, a mí me dijo recientemente mi hija mediana, después de mucho tiempo sin toros, y esto no es medida de nada porque ni pretendo que lo sea, porque la educación de un hijo es algo tan personal que cada uno tiene que hacerla a su manera, No quiero poner modelos de nada en el espacio público, no es mi intención. Pero a mí, mi hija, después de toda la pandemia que habíamos sufrido, después de haber ido a los toros, de no recordar, de haber perdido la memoria del toro, acudió a los toros recientemente y en un momento dado me miró con los ojos abiertos y me dijo: papá, el toro te mata para siempre. Esa niña acababa de comprender lo que es la vida y la muerte. Hay personas que legal y legítimamente en su mundo pretenden vivir con sus hijos en un esquema y trasladarles un esquema vital en el que la vida de su perrito vale lo mismo que la suya, que la vida del perrito vale lo mismo que la vida de la abuela, que tenemos que dudar entre experimentar con un conejito para curar al hermanito. Si hay personas que tienen dudas y que quieren vivir en ese mundo, yo no les puedo decir nada. Yo no les digo nada. Es decir, en sus creencias mandan ellos. Hay que respetarles. Ahora, que ellos nos respeten a nosotros. Para mí, criar a un niño en un mundo donde la muerte no existe, los animales hablan y que atropellen y que muera o que muera la abuelita es lo mismo que muera el perrito, me parece una barbarie. Y no estoy dispuesto a educarlos en ese mundo. Y por eso, orgulloso de lo que hago, llevo a mis hijos a los toros. Y cuando mi hija me dice, la muerte, el toro te mata para siempre, es un momento terrible en la vida de alguien en la que entiende que somos mortales. Pero alguien tenía que decírselo. Y ese que se lo dijo fue Diego Urdiales en un quite, a no me acuerdo quién era, en la Plaza de Toros de Valdemorillo. Así es la vida. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. La fiesta de los toros es una cosa de señores mayores, de jubilados, no interesa a la juventud la fiesta de los toros y es un espectáculo que tiene los días contados porque no hay ese relevo generacional. Ante eso, fácil te la he dejado para el final. Venga, vamos ahí. Hemos echado el sombrero por delante.
Primero, ¿en qué quedamos? ¿Los viejos molan o no molan? ¿No? O sea, tenemos que atender a la sabiduría de las generaciones mayores y cuidarlos y respetarlos y hacer lo posible para que no se sientan desvalidos en un banco que tiene que hacer una operación en un ingreso en un cajero, que no estoy diciendo que no haya que hacerlo. ¿O estamos diciéndole que son unos salvajes anclados en un mundo pasado lleno de caspa, oliendo a orín y a puro, con el que debemos terminar? Y que su mundo es una basura con el que no merece la pena mantener. ¿En dónde hay que ponerse? Claro, ahí está la línea. Es decir, ¿respetamos a los mayores o no? Cuando dicen, oye, es que los toros son algo de personas mayores, nosotros respondemos, bueno, ¿y qué? ¿Acaso es peor? O sea, ¿por qué es peor que la gente mayor acuda a los toros? O sea, ¿son peores los toros porque le gustan a los abuelos? Bueno, a mí me parece terrorífico. Es decir, es ascribir al anciano unas cualidades muy malas, ¿no? Siento desilusionar a... Sentimos de verdad dar este disgusto al que dice que los toros son una cosa de viejos. ¿Por qué? No solo que es una cosa de viejos, sino que naturalmente cuando esas personas que son ancianos en su modo de pensar fallezcan, ya se habrá extinguido el mundo de los toros. Os queda poco, ¿eh? Entonces se alegrarán cuando fallezcan los abuelos del 8, dirán uno menos, ¿no? Esta gente que está dando lecciones de empatía, en realidad se estarán alegrando de que la pandemia haya diezmado el tendido 7, ¿no? ¡Qué alegría! Menos viejos, ya falta menos para que terminen los toros. Bueno, no tiene sentido. La franja de edad que más va a los toros, no que más va a los toros, sino la franja de edad, vamos a ver si lo explico bien. La franja de edad donde hay más personas que en el último año hayan acudido alguna vez a un festejo taurino es la que va de 15 a 19 años. Lo siento. Es decir, van un 30% más. No van un 30% más. Hay dentro de los jóvenes de 15 a 19 años un 30% más de personas que van a los toros que en la media. Si lo aumentamos hasta los 35 es un 12%. Es decir, la gente joven va más a los toros que los mayores. ¿Qué queréis que le hagamos? Es así. Y luego hay otra cuestión. Atacando los toros, en realidad están haciendo los más jóvenes. Por una sencilla razón. Cuando en las sociedades, desde el punto de vista autoritario, se ejerce la censura para prohibir, minusvalorar y terminar con una manifestación artística que le es incómoda al poder, las sociedades tienen un sistema inmunológico que se defiende de manera automática y es que al joven lo prohibido le mola. Y es así. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo invito a que todas las personas que dicen que los toros son una cosa de viejos, jajaja, cada vez hay menos viejos, se pasen por las ventas un día de toros y vean a la salida la edad de los espectadores y que respeten también un poquito más a sus abuelos. Bueno, pues en esta hora hemos intentado poner luz y hacernos esas preguntas que si viviésemos en una sociedad idílica, pues a lo mejor no habría que hacérselas o tener este argumentario preparado. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. La fiesta de los toros a día de hoy, ya entrado el siglo XXI, resiste y resiste porque hay personas como Chavo Poblaza que sabe defenderlas con la voz, con la palabra y con los argumentos. Yo creo que hemos, tanto a la gente, los socios de la Fundación que han venido esta tarde aquí, como a los que nos han podido seguir a través del canal de Twitch de la Fundación, bueno, pues ojalá haya servido esta charla que hemos mantenido Chava Poblaza y quien les habla para, bueno, pues no tener complejos, no tener miedo a la hora de defender la fiesta de los toros. Nos gustan los toros y nos deben de seguir gustando. Y nos deben de seguir gustando porque también la fuerza nos asiste. Y en este caso los argumentos que hemos intentado demostrar que los tenemos, que son sólidos y que no solamente sirven para hoy, sino que sirven para muchísimos años, ojalá. Así que Chava Poblaza, director del Instituto Juan Belmonte, ha sido un placer.
Me has convencido un poco, creo. Sí, venga, sí. Ahora seguimos. Así que un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias. A toda la gente que nos esté escuchando, que no tengan vergüenza. Nadie en este país debería sentir vergüenza de lo que es y de lo que piensa y de las cosas que le gustan. Y igual que se ha defendido la libertad legítimamente de muchísimos otros colectivos que han sido atacados y han sido ninguneados, insultados y discriminados, que se defienda la pluralidad de un mundo donde hay personas que optan por no comer animales y hay personas que optan por llenar la Plaza de las Ventas o próximamente la Feria, la Maestranza o la Plaza de Pamplona. Y nada, gracias en mi parte a la Fundación Toro de Lidia. Todo el discurso que hemos analizado con filósofos, con antropólogos, con políticos, con personas de todos los ámbitos, ha sido gracias a este proyecto de la Fundación Toro de Lidia, que nos sacó un poco del chiquero, entre ellos a mí. Así que se lo agradezco mucho a todos los amigos que apoyan a la Fundación. El hirviente resoplido moja el ronco toro, la tostada arena. La vista en el jinete, pata y serena, ancho espacio, buscando el asta roja. Se arranca audaz, a recibir se arroja, pálida de valor, la faz morena. E hincha en la frente la robusta vena, el picador, a quien el tiempo enoja. Duda la fiera, el español la llama, sacude el toro la enastada frente. La tierra escarba, sopla y desparrama, y obliga al hombre, parte de repente, y herido en la cerviz, húyele y brama, y en grito universal rompe la gente.